Tome asiento, por favor. Qué bueno poder venir a adorar a nuestro Dios. Y estamos ahora en una nueva serie, ¿verdad? El caminar de un discípulo. ¿Cuántos quieren aprender a caminar con el Señor? Jesús a lo largo de su ministerio fue llamando a hombres y mujeres para caminar con Él. Muchos tuvieron que dejar, ¿verdad?, sus quehaceres, porque el Señor decía a las personas, sígueme. Y es que realmente no basta creer en Cristo, necesitamos ser discípulos de Cristo. Y ser un discípulo de Cristo significa caminar con Él, tras sus huellas, escuchando su voz, haciendo su voluntad. Y hoy quiero continuar, después de ya haber tenido nuestro tema introductorio el domingo pasado, acerca de el iniciar, ¿verdad?, el empezar de un discípulo. Hoy quiero hablar acerca de las dos cosas que Cristo, las dos primeras cosas que le va a enseñar a sus discípulos. Y estas dos cosas, necesitamos con estas dos cosas comprometernos. Si vamos a empezar a caminar con el Señor como verdaderos discípulos, tú necesitas asumir compromisos. Nosotros crecemos en la vida espiritual de acuerdo a los compromisos que tú haces con el Señor. Cuando nos comprometemos, es como un joven, si se compromete con sus estudios, un día se va a graduar como un profesional. Si un deportista se compromete con su disciplina, con su entrenamiento, llegará al éxito. Nuestra vida necesita compromisos. Y creo que nuestros compromisos espirituales van a marcar una diferencia, pero van a provocar un crecimiento espiritual. Y sobre todo, te va a llevar a cumplir los planes de Dios en tu vida. Hoy día por eso yo he titulado el mensaje Los dos compromisos de un discípulo. Y para ver este tema quiero que abras tu Biblia en el Evangelio de Juan. Vamos a continuar en el Evangelio de Juan, ahora en el capítulo 2. Y vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso número 11. Bien, dice la palabra, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabía 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. El verso 11 dice, este principio de señales. Todos digan principio de señales. La boda en Caná de Galilea es un evento muy importante, porque Jesucristo va a ser el primer milagro, va a ser en esta reunión. Y la primera lección que le va a dar a sus discípulos es en una boda. Cuando yo pienso en formar discípulos, siempre a veces mi mente estructurada piensa en un aula, en un seminario, pensamos, ¿no? Jesucristo escogió la primera lección en una reunión social. ¿Qué te parece? Jesús siempre rompía las estructuras. Los rabí generalmente los llevaban a lugares apartados, los sentaban, pero Jesús aprovechó cada circunstancia de la vida para enseñarles a vivir la vida cristiana. Si algo necesitamos hoy como discípulos, es no solo aprender a vivir nuestra vida cristiana en las 4 paredes de una iglesia, sino necesitamos vivir la vida cristiana allá afuera. ¿Qué te parece en una boda? ¿Qué te parece en un cumpleaños? ¿En tu trabajo? A mí me llama la atención una boda. Qué manera de iniciar una enseñanza. Mira el lugar. Quizás tú puedas decir, no me parece el mejor lugar. Sin embargo, Jesucristo viene para enseñarnos a vivir
la vida diaria de manera correcta, de tal manera que nuestra vida honre a Dios en toda circunstancia. ¿Cuántos pueden decir amén? Porque podemos de repente aprender a ser muy religiosos y muy formales aquí en la iglesia, y aquí en la iglesia realmente no es muy difícil ser un buen cristiano. Pero ¿qué de en casa? ¿Qué de ahí cuando vas al trabajo? Y en una reunión social, ¿cuántos creen que debemos ser luz en una reunión social? Algunos dicen, oye pastor, yo ya no voy a esas reuniones sociales. Bueno, te tengo noticias, Jesús sí iba. Es más, le dijeron que era amigo de pecadores y de publicanos porque comía con ellos y bebía con ellos. Es más, lo acusaron de ser comilón y bebedor. ¿Por qué? Porque tú dirás, pero qué extraño, ¿qué está predicando el pastor? Porque, escúchame, a veces tenemos un estereotipo acerca de Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a habitar entre nosotros. Y esa palabra habitar significa a convivir, a tener las diferentes experiencias de la vida y a mostrarnos cómo comportarnos en toda circunstancia. Y creo que una de las situaciones más a veces complicadas para el creyente es cuando va a una reunión social. Ahora, las bodas generalmente eran momentos en que la gente celebraba, se alegraba, comía, bebía, habían danzas. Las fiestas y las bodas duraban varios días en aquel tiempo. Y se convocaba mucha gente. Este pasaje para algunos les parece un poco extraño. Sin embargo, ¿qué dice el verso 11? Lo volvemos a leer. ¿Qué dice el verso 11? ¿Tiene aún su Biblia abierta? Este principio de señales hizo Jesús, ¿dónde? En Caná de Galilea, ¿y qué? Y manifestó, ¿qué? Su gloria. ¿Cuántos quieren manifestar la gloria de Cristo en cualquier lugar? Muy bien. Si tú quieres manifestar la gloria de Cristo en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, tú tienes que entender dos compromisos, dos lecciones que Cristo va a establecer en la boda de Caná y luego en una segunda historia que voy a abordar en unos minutos. El primer compromiso es este, que un discípulo tiene un compromiso con la voluntad de Dios. Si Cristo hizo el primer milagro en una boda, lleno de gente, lleno de algarabía, lleno de comida, ¿verdad? Y de danzas, es porque esa fue la voluntad de Dios, del Padre. Quiero hablarte un poquito de esto, porque, vuelvo a repetir, la clave de glorificar a Dios es que tú siempre estés dispuesto a hacer su voluntad. Algunos consejos con respecto a esto. Número uno, para vivir en la voluntad de Dios, obedece a Dios antes que a los hombres. ¿Qué tenemos que hacer para hacer la voluntad de Dios? Obedecer a Dios antes que a los hombres. Antes lo que el gusto de los hombres o de las personas, siempre decide obedecer a Dios. En Juan capítulo 2, vamos a la historia. Al tercer día, dice, se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí, ¿quién? La madre, ella ya estaba allí. Y dice, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Por si acaso, nunca vayan a una boda sin que lo inviten. No sea paracaidista, ¿no? Unos caen, nomás caen, ¿no? No, dice que a él. Ahora, ¿cómo podemos responder ante la invitación? A él, en alguna ocasión a lo mejor a ti te han invitado a ir a diferentes lugares, reuniones. A él ahora lo han invitado. Dice que fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Normalmente en las bodas de esta época se invitaba mucha gente. Eran pueblos pequeños, comunidades donde la gente se conocía. Eran pueblos pequeños. Caná de Galilea era un pueblo pequeño, donde muchos eran parientes, amigos, si no eran parientes eran amigos, entonces había mucha gente en la boda. Y Jesús ya había empezado a manifestarse, no solo lo invitaron a Jesús, ¿a quién más invitaron? Y entonces Jesús dijo, viene una invitación. ¿Qué haces tú con una invitación? A veces en una invitación nosotros somos muy prejuiciosos. Oh, me invitaron a la boda del primo o al cumpleaños de la prima. Oh, yo no voy, soy cristiano. ¿Dónde dice en la Biblia que no puedes ir a una reunión? El tema no es si vas o no vas, el tema es qué vas a hacer en la reunión. ¿Cuántos quieren glorificar a Dios en una reunión? Yo recuerdo cuando me convertí a Cristo, en el primer año, ya tenía 8 meses estudiando la palabra, estaba en el fuego del Señor y de pronto me di cuenta que en casi un año no había ido a ninguna reunión familiar. Me había apartado totalmente de mi familia. Mi familia pensaba que me habían secuestrado. Dije, Néstor, desde que se metió a la iglesia, creo que lo han secuestrado.
Y entonces un primo me invitó a su cumpleaños. Y yo en ese tiempo, hermano, lo que se movía le predicaba. Sí, a mí una sombra le predicaba a Cristo. Así estaba yo en ese tiempo, ¿no? Loco por Cristo, ¿no? Y entonces cuando viene la invitación, yo siento en mi corazón el deseo de ir. Ahora, ustedes no me han conocido antes, ¿no? No sé si contarles, pero hay cosas de que no me llenan de orgullo, pero tú sabes, antes yo en la fiesta me gustaba mucho el baile y era muy, ¿no? Pero cuando me invitaban a la reunión, ya no de pronto algo había cambiado. Antes cuando me invitaban a un cumpleaños, lo primero pensaba en el baile, ¿no? ¿Verdad? La algarabía, la comida, y pensaba en todo esto. Pero cuando me llegó la invitación, yo dije, puedo predicar ahí. Antes nunca hubiera cruzado eso por mi mente. Entonces voy donde mi pastor y le digo, pastor, me han invitado a un cumpleaños, ¿puedo ir? Y él me mira, me dice, ¿y a qué irías? Me dice. Y yo le digo, pastor, Dios ha puesto en mi corazón predicarle a mi familia y van a estar todos los tíos, las tías, todo el mundo va a estar, los paracaidistas van a estar ahí, todo el mundo va a estar ahí. Y me dice, ok, mira, me dijo Néstor, lo más importante es tu motivación y tu corazón, y lo tercero, tu preparación. Porque necesitas estar preparado para una situación así, vas a recibir presión, vas a ser tentado. ¿Estás listo para eso? Y yo le dije al pastor, por la gracia de Cristo, creo que sí, pastor, y si no estoy listo, salgo corriendo, le digo. Entonces me dijo, ok, porque yo no quería ir sin la bendición de mi pastor. Y entonces me dijo, voy a estar orando por ti. Y entonces oré y fui a la reunión. Y verdad, pero una reunión, antes, a mi familia le gustaba invitarme porque era conocido como el alma de la fiesta. Porque yo era el primero que sacaba a bailar a alguien, ¿verdad? Y el que animaba a otros. Y entonces era una invitación con propósito, la que ellos me decían, ¿verdad? Pero yo tenía ahora otro propósito. Y de pronto cuando comenzó la reunión, no era ya el alma de la fiesta en el sentido del mundo, sino quería ser el espíritu de la fiesta del Señor. Y empecé a compartir la palabra y al poco rato tenía un grupo como de 10 ahí. Me estaban preguntando hasta que vino mi primo, me dijo, oye, ¿has venido a mi fiesta o a qué? Me dijo. Y empezaba a compartir la palabra y vino la comida y seguía compartiendo. ¿No vas a bailar? No, le digo. Yo le digo, el gozo va por dentro, le decía yo. Hay una fiesta que tú no conoces, le digo. ¿Cuál es esa? Me dice, la que se vive en el corazón. Yo hablaba raro, decía, hablas raro, me dice, no te entiendo, me decían. Bueno, al poco rato, ¿verdad? Mi primo empezó a sacar las cervezas. Y de pronto todos ya dejaron de escuchar y empezaron. Entonces yo dije, es el momento de retirarse. Y me retiré. Pero me fui con mucho gozo. Yo doy gracias a Dios que muchos de mis familiares llegaron a conocer al Señor. Porque ¿cuántos creen que en medio de la oscuridad necesitamos ser luz? Y necesitamos ser gente, voy a decirlo así entre comillas, natural, normal. Hermano, a veces nos podemos poner tan religiosos que creamos una barrera y ya nadie puede escuchar el Evangelio. Pero yo siempre recuerdo la pregunta que me hizo mi pastor, ¿y estás preparado? Y eso es una buena pregunta. Uno para enfrentar ciertas situaciones tiene que estar preparado. Y ahora Jesús va a llevar a sus discípulos. La pregunta, ¿estaban preparados? No, Jesús los iba a preparar, pero el Señor estaba ahí. Recuerda, donde tú vas, el Señor está ahí. Y dice que fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Oh, hermano, yo creo que a la gente le gustan las bodas y ora en las bodas, ¿verdad? Pero qué bueno sería invitar a Jesús no solamente a la boda, sino a nuestros matrimonios, a nuestra vida matrimonial. Porque si Jesús está en tu matrimonio está asegurado. A veces la gente solamente se acuerda de Dios para la boda. Llama al cura o al pastor y luego se olvidan de Jesús. Hermano, que siempre podamos invitar al Señor a nuestra vida diaria. Y faltando el vino, dice la madre de Jesús, le dijo, ¿no tienen vino? Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Esta palabra, mira, no tienen vino. Jesús entendía lo que le estaba diciendo. No tienen vino. Normalmente, la responsabilidad del novio era proveer el vino. Y de pronto se acabó el vino. A lo mejor llegó demasiada gente. Como yo digo, los paracaidistas siempre llegan, ¿no? Se acabó el vino. Y como los días, eran varios días de celebración, de pronto ya no había el vino.
Y Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Esta frase, ¿qué tienes conmigo, mujer? Los judíos lo usaban para marcar una cierta distancia con una dama. Jesús, ¿cómo le llamaba a su madre? Madre. He ahí a tu hijo, hijo, y a tu madre. Así le llamaba, madre. Pero ahora ya no le dice madre. ¿Qué le dice? Como diciendo, y estos códigos los judíos lo entendían. Lo que estaba diciendo Jesús es, ya no le dice madre como nombrando la relación de autoridad que siempre tuvo María, sino que ahora le dice, ¿qué tienes conmigo? Y María entendió. Le dijo, ¿aún no ha llegado qué? No ha llegado mi hora de manifestarme. Él todavía no había hecho ningún milagro. ¿Quién le estaba pidiendo el milagro? Su madre. Pero lo que él está diciendo, yo siempre te obedecí, mamá, pero ahora tengo que obedecer al Padre. Siempre seguí tus direcciones, pero ahora ha habido un cambio. ¿Te acuerdas tú cuando Jesús tuvo 12 años y fue llevado al templo de Jerusalén? Y de pronto cuando regresa la comitiva, ¿verdad?, a Galilea, de pronto buscan entre los parientes y no encuentran a Jesús. Y María dice que entró en angustia, porque es lo que dice, hijo, no seas angustiado, porque después de 3 días, ¿dónde lo encuentran? En el templo, hablando, ¿verdad?, con los maestros de la ley, y él estaba ahí hablando, haciéndoles preguntas, y ellos estaban admirados de su sabiduría. Cuando María fue y lo encontró por fin, imagínate, 3 días perdido Jesús, ¿te imaginas tú? Dios le dice, ahí te encargo al Salvador del mundo, se me perdió. ¿Y ahora qué le digo a Dios? Dios, se me perdió tu hijo. ¿Te imaginas? Yo creo que más angustiada estaba ella por qué le voy a decir a Dios que porque se le perdió el hijo. Si se nos pierde un hijo, estamos angustiados. ¿Te imagínate que Dios venga a pedirte cuentas? Por eso se entiende la angustia, ¿verdad?, de María. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Jesús a los 12 años? ¿Cuál fue? ¿Te acuerdas? ¿No sabes que en las cosas de mi Padre me es necesario estar? Porque ya desde el principio, digamos, Jesucristo tenía claro que Él era el Hijo de Dios. ¿Cuántas veces le habrá dado frases así? A veces nuestros niños pequeños nos sorprenden, ¿no? Cuando dicen, mamá, debemos ir a la iglesia. Mamá, no coma, tenemos que orar. Ay, ya, hijito. ¿Alguna vez te ha pasado así cuando los niños te llaman la atención y te dicen, tú que eres el adulto, lo que tienes que hacer? Yo me imagino a Jesús siempre soltando esas frases, ¿no? Esta fue una de ellas. No sabes que o sea, María sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Y ahora, después de su manifestación, María todavía quiere tener esa ascendencia sobre Cristo. Pero ¿qué le dice el Señor? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. No me puedes pedir ahora que yo haga las cosas. Antes, si María decía, hijito, tráeme por favor un poco de agua, él le traía el agua. Córtame leña, veía y le traía la leña. Hijo, hazme una mesa. Acuérdate que él era carpintero, va y le hacía la mesa. ¿Algo más, mamita? Pero ahora ha habido un cambio. Porque ahora solamente Jesucristo va a seguir las instrucciones del Padre. En Juan capítulo 5, verso 30, Jesucristo dice, no puedo yo hacer nada, ¿qué dice? Por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco, ¿qué? Mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Así vivía Cristo. No puedo, mira, Jesús diciendo no puedo. El omnipotente Dios diciendo no puedo. ¿Pero qué no podía? No puedo yo hacer nada por mí mismo, sino solo la voluntad del Padre. Según oigo, vale decir que él era guiado permanentemente por la voz del Padre, hablándole lo que tenía que hacer. Y el Padre no había dicho, hijo, es tiempo de convertir el agua en vino, sino ¿quién vino? María. Por eso le dijo, un momento, no ha llegado mi hora, mi Padre no ha dicho nada todavía. Y ahora, cuando viene esa palabra, entonces María sabe que ha habido un cambio. Hermano amado, cuando hablamos de hacer la voluntad de Dios, recuerda, busca agradar a Dios. La clave para hacer la voluntad de Dios es que tú siempre examines tus motivaciones. Ahora los jóvenes dicen, el pastor Néstor dice que puedo ir a las fiestas. No digan. Examine su corazón y su motivación. Si usted va a compartir el evangelio, si usted tiene un buen propósito, no tenga miedo de hacer la voluntad de Dios. Pero que no le engañe su corazón. En Gálatas capítulo 1, verso 10, el apóstol Pablo dijo, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Piensa en eso.
¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, ¿qué dice? No sería siervo de Cristo. ¿Cuántos quieren ser siervos de Cristo? La clave entonces para hacer la voluntad de Dios es que usted diga, yo Señor voy a hacer solo lo que te agrada a ti. Voy a hacer tu voluntad cuando tú lo digas. En Juan capítulo 2 continúa la historia en la boda de Caná. Entonces su madre, después que recibió esta respuesta de Jesús, dijo a los que servían, ¿qué dijo? Haced. ¿Sabe lo que significa esto? Yo me hago a un lado. No, hablé una vez, no vuelvo a hablar. A partir de ahora hagan lo que Él dice. Y si tú miras la historia de los evangelios, María prácticamente desaparece de la historia. Porque ahora es Jesucristo quien va, ¿verdad?, a tomar el control de la guía y la enseñanza de sus discípulos. Y creo que, hermanos, debiéramos recordar siempre esto. ¿Qué te dice el Señor el día de hoy? Haz todo lo que el Señor te dice. Cuando venimos aquí a la casa de Dios, ¿cuántos pueden decir, Dios me habló? ¿Sí? ¿Cuántos pueden decir que Dios les habla cuando tú vienes aquí a la casa del Señor? Bueno, entonces haz lo que Él te dice. Haz lo que Él te dice. Ahora, cuando hablamos de la voluntad de Dios, Dios no solamente te dice lo que tienes que hacer, sino también Dios te dice cómo lo tienes que hacer. Por eso el segundo consejo para hacer la voluntad de Dios es este: sigue las instrucciones de Dios. Dios nunca te pide algo que Él no te haya dejado instrucciones. Por ejemplo, si dice, maridos, amad a vuestras mujeres. A ver, ¿cuántos esposos hay aquí? ¿Sí? ¿Te conoce ese mandato? Dios te dice cómo. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo un esposo debe amar a su esposa? Como Cristo. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo Cristo amó a la iglesia? ¿Hay instrucciones? ¿Cuáles? Se entregó por ella. En Efesios 5 sigue dando instrucciones. Dice que el esposo debe cuidar y sustentar a su esposa, así como a su propio cuerpo. La cuida, la sostiene, la protege, se entrega por ella. Pregunto, ¿también da el cómo? No solo el qué. La Biblia dice, ama a tu enemigo. ¿Sabes cómo? ¿Cómo se llama el enemigo? Ora por tu enemigo. Si te maldice, bendícelo. O sea, si habla mal de ti, tú no hables mal de él, tú habla bien de él. Y si puedes hacer algún bien, hazle un bien. Si te hace un mal, tú hazle un bien. Así se ama al enemigo. Y se comienza a orar. Vuelvo a repetir, siempre Dios nos da las instrucciones. No sé si te ha pasado a ti cuando te llega un aparato nuevo, no sé, tu lavadora, cualquier aparato nuevo, todo viene con un manual de instrucciones, ¿o no? ¿A cuánto le gusta leer manual de instrucciones? A mí no. Te llega un manual diciendo de cómo armar. No necesito eso. Cuando ya te estás rompiendo, ¿verdad?, los pelos porque no lo puedes armar. ¿Dónde boté las instrucciones? ¿Cuántas veces hemos dañado aparatos solo porque no seguimos la primera instrucción? ¿De qué voltaje es? La primera vez me acuerdo que me compré una secadora, la traje de Estados Unidos. ¿Qué? No necesito instrucciones. No leí de que era 110 voltios. Lo encendí y ¡pum! Voló. Me quedé sin secadora. ¿Y por qué me quedé sin secadora? Porque no leí las instrucciones. ¿Cuántos quieren aprender a leer instrucciones? Hay instrucciones en la Biblia. O sea, no te conformes solo con qué debes hacer, pregunta siempre, ¿y cómo lo hago? Vamos a ver cómo es seguir las instrucciones. En Juan capítulo 2, verso 6, sigue la historia, dice, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua. Recuerda que ahora no hay vino, ahora Él va a hacer algo. Hagan lo que Él dice. Dice, conforme al rito ¿de qué? De la purificación de los judíos. Estas tinajas la usaban los sacerdotes. Cada tinaja, dice, cada una que tenía unos 2 o 3 cántaros. Más o menos tenía unos 40 litros de agua una tinaja. 40 litros. Un sacerdote entraba en lo que se llama en el rito de la purificación. Él no entraba al templo sin entrar por el rito de la purificación. Él se bañaba 6 veces y se enjuagaba 6 veces. Y después de enjuagarse, por eso él tenía 6 tinajas. Por eso algunos creen de que el lugar donde se estaba haciendo la boda era en la casa de un sacerdote. Porque habían 6 tinajas, sino que hacían las 6 tinajas ahí. ¿Y para qué lo usaba el sacerdote? Para purificarse.
y para poder presentarse ante Dios. Nada más para eso. Ahora, dice que ahí habían las 6 tinajas, Jesús las vio y Jesús le dijo, llenad estas tinajas ¿de qué? De agua. Y la llenaron hasta arriba. Entonces le dijo, sacad ahora y llevarlo al maestresala, y se lo llevaron. Ahora, ¿te imaginas tú? Le dice a sus discípulos, llénalo de agua. Señor, necesitan vino, no agua. Ahora saquen un poco y llévenlo al maestresala. El maestresala era el encargado, el mayordomo de la boda. Era el wedding planner de la boda, ¿no? O sea, todo tenía que pasar por su aprobación. Y entonces, ¿te imaginas tú? Vamos a que pruebe el vino. Y ellos que sabían que estaban llevando, ¿qué cosa era? Agua. Pero pregunto, ¿siguieron las instrucciones o no? Muchas veces Dios te va a pedir que hagas cosas que no tienen para ti mucho sentido, pero sí para Dios. ¿Cuántos quieren confiar en Dios? Y ellos empezaron a obedecer por fe. Decían, ¿qué está haciendo el Señor? No entiendo. ¿Cuántas veces nos ha pasado, no? Que Dios te pide y te dice que hagas algo que tú no entiendes. Oh, hermano, ha llegado el tiempo, escúchame, de que tenemos que aprender a ser guiados por el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo te hable, te guíe por la palabra. Como Felipe, ¿no? Cuando lo despertó, le dijo, ve por el camino que es desierto. Y se levantó y se fue. Ni le dijo para qué. Y cuando vio un carruaje que pasó, y el Espíritu Santo le dijo, acércate. Tampoco le dijo para qué. Y lo escuchó que leía al profeta Isaías y le dijo, ahora predícale. Y después entendió para qué Dios lo despertó, lo mandó por el camino desierto, etcétera, etcétera. Pero pregunto, ¿siguió las instrucciones? Sí. ¿Moisés siguió las instrucciones? Sí. Porque Dios siempre está buscando que aprendas a confiar en Él. Mira lo que dice el siguiente texto, mira lo que dice la Escritura. En Juan 13:7 respondió Jesús y le dijo a sus discípulos, lo que yo hago, ¿qué dice? Tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. En el capítulo 13, Cristo ha hecho algo que ellos no entienden. Se ha quitado la capa, ¿verdad?, del maestro y se ha ceñido la toalla. Ha agarrado un lebrillo y empieza a lavar los pies de los discípulos. Pedro no quiere que le lame los pies, por eso le dice, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás, ¿qué? Después. Hay muchas cosas, hermano, que en tu vida tú no entiendes por qué está pasando eso. Pero ¿cuánto estás dispuesto a confiar en el Señor? Lo vas a entender después. Pero Señor, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué tuve que pasar por esto? ¿Por qué perdí aquello? No lo entiendes, pero lo entiendes después. Hermano, siempre lo entendemos después. ¿Sabes por qué? Porque nuestra vida está en el perfecto plan de Dios. José no entendió por qué tenía que ser vendido por sus hermanos. José no entendió por qué tuvo que ser calumniado falsamente. José no entendió por qué tenía que ir a la cárcel. José no entendió por qué tenía que sufrir tanto, pero un día lo entendió, ¿o no? Oh, dijo, no me enviaste ustedes aquí. Dios me envió para preservar la vida de todos. Oh, ahora por fin lo comprendo. Y el día que tú lo comprendes, tú le puedes dar la gloria al Señor. Amén, hermano. Por eso, hermano, siguen las instrucciones que Dios te da. Volvemos a nuestra historia. Ahí en la boda de Caná, en Juan capítulo 2, verso 9, dice, cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó, dice, al esposo, verso 10, y le dijo, todo hombre, ¿qué? Sirve primero, ¿qué? El buen vino. Y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Ahora, llama al novio. ¿Y por qué llama al novio? Porque el novio era encargado de proveer el vino. Entonces, cuando faltaba vino, el novio, oye, falta vino. Ahora, este pasaje es muy, muy controversial. Se ha dicho mucho del pasaje. Hasta se ha dicho que no era vino, era jugo de uva diluido, pamplinas. No era así. Era vino. Porque era algo natural, era algo normal en esta comunidad. Ahora, alguien podría decir, si una tinaja tiene 40 litros de agua y él hizo 6 tinajas de vino, ¿cuánto vino por lo menos hubo que convirtió el agua en vino? 240 a más litros ¿de qué? Ay, estamos en problemas. Pregunto, ¿el Señor es promotor de borracheras y de disolución? Claro que no, claro que no. Ahora, ¿cómo entender esto? Algunos dicen, no, es que era un vino que no embriagaba, un vino mágico. No, hermano, escúchame, era vino, pero era vino de buena calidad. Era un buen vino, no era un vino corriente. Ahora, los vinos que consideraban buenos no eran fuertes, eran muy agradables al paladar, pero seguía siendo vino.
¿Pero por qué tanta cantidad? Porque en estas bodas venía muchísima gente por varios días. Algunas bodas duraban 7 días. Toda la ceremonia, 7 días de boda. Y obviamente, cuando viene mucha gente, imagínate, claro, si es una boda, a veces uno dice boda, uno está pensando en 100 personas. Claro, 240 litros de vino es casi una locura. Aunque para otros no, dicen, gloria a Dios, dicen algunos, ¿no? Pero si vienen 500 personas, de pronto ya 240 litros es medio litro por persona y de pronto ya no es una gran cantidad. Sin embargo, no se sabe la cantidad de personas que hubo, pero sigue la pregunta, ¿por qué Jesús hizo este milagro? Y yo también me hice la pregunta, ¿por qué hizo este milagro? Él dice, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando han bebido mucho, entonces él dice el inferior, mas tú has reservado el buen vino que dice hasta ahora, hasta ahora. Y es que este milagro, este principio de señales, como hemos leído en el verso 11, es muy importante porque va a marcar el inicio del ministerio del Señor. ¿Y qué significa esta señal? Porque dice que esta era la primera señal. Una señal no solo es un milagro, Juan lo llama señal. Vale decir, Juan de todos los milagros escogió milagros que señalaban o identificaban a Jesucristo como el Mesías prometido. Y dijo, y esta es la primera señal, la que se hizo en las bodas de Caná de Galilea. ¿Y qué significaba? De que ahora empezaba un nuevo pacto. Porque ahora del agua de la purificación de las 6 tinajas, que era símbolo del antiguo pacto, la manera en que un sacerdote se purificaba, ahora el agua se había convertido ¿en qué? ¿Y el vino, símbolo de qué es? ¿Símbolo de qué es el vino? ¿Sabe lo que está diciendo Jesús? Hasta aquí el hombre se acercó a Dios de esta manera, buscó purificarse de esta manera, pero ahora viene lo perfecto, porque lo único que nos purifica es la sangre de Jesucristo. Él está anunciando un cambio de pacto, del antiguo pacto al nuevo pacto, que fue sellado finalmente en la cruz del Calvario. Amén, hermano. Por eso Juan dice, esta es la primera señal. Por eso, hermano, en las bodas de Caná de Galilea es importante, principio de señales, donde Cristo va a manifestar su gloria. Escúchame, si vamos a hacer la voluntad de Dios, cuando tú quieras hacer la voluntad de Dios, tienes que tener la motivación correcta. ¿Sabes cuál es la motivación correcta? Glorificar el nombre de Dios. Por eso, el tercer consejo para hacer la voluntad de Dios, glorifica a Dios con tu vida. Que esta siempre sea tu motivación para obedecer. A veces obedecer no es fácil. Pero cuando tú piensas, si yo obedezco, Dios será glorificado. Y aunque te cueste o te duela obedecer, si es para la gloria de Dios, entonces tendremos las fuerzas para hacerlo. Amén, hermanos. ¿Me está entendiendo usted? En Juan capítulo 2, verso 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó ¿qué? ¿Qué manifestó? Su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. En 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 10:31, si pues coméis o bebéis, ese día, pregunto, en la boda de Caná, ¿comieron y bebieron? ¿Sí o no? Sí, faltó danzar también. Coméis, bebéis o dancéis, ¿no? O hacéis otra cosa, ahí está. ¿Hacerlo todo para qué? ¿Hacerlo todo para qué? Ah, ahí está el punto. Cuando tú tienes este norte, tú no vas a pecar, tú no te vas a exceder, tú no vas a portarte mal, porque tú vas al lugar que tú vas, tú tienes un propósito. ¿Cuál es el propósito? Yo he venido aquí para glorificar a Dios. Y si eso no es posible, me retiro. No tengo nada que hacer aquí. Y eso es lo que yo aprendí. Ahí en mi primer año de creyente. Y mi pastor me estaba enseñando a cómo debía conducirme, como creo que Jesús lo estaba haciendo con sus discípulos. Entonces, el primer compromiso que debemos tener, y lo primero que Jesús les enseñó es hacer la voluntad de Dios. Y Cristo mismo sabía que un día iba a morir y de esa manera hacía la voluntad de Dios. El segundo compromiso que tiene un discípulo tiene un compromiso con la santidad de Dios. Es el compromiso de vivir en santidad. Y después de las bodas de Caná de Galilea,
Ahora va a surgir una segunda historia. De aquí van a subir a Jerusalén a celebrar la Pascua en Jerusalén. Y Jesús aquí les va a dar la segunda lección. Estas dos lecciones son iniciales y las más importantes. Ahora, yo creo que todo cristiano busca vivir en santidad. Te voy a dar 3 consejos. Número 1, identifica lo que desagrada a Dios en tu vida. ¿Qué tenemos que hacer? Identificar lo que desagrada a Dios en nuestra vida. En Juan capítulo 2 continúa la historia, verso 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían, ¿qué? Bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Todos digan bueyes, ovejas y palomas. Ahora, los 3 son animales. Jesús ni bien entró, identificó que en el templo había algo que no debía estar. Ahora, recuerda tú que en el templo entraban los sacerdotes, el pueblo entraba, se quedaba en los atrios. ¿Y qué se hacía en el atrio? Número 1, se alababa a Dios, estaban los levitas. Número 2, se oraba a Dios. Recuerda que el pueblo no podía ingresar. Era el lugar donde era el espacio para la oración, para cantar a Dios. Ese espacio había sido profanado. Vale decir, ya no había oración, ya no había alabanza. ¿Qué es lo que había? Un mercado. Cuando él llega al templo, identifica el problema. ¿Qué encontró? Todos digan bueyes, ovejas y palomas. ¿Te das cuenta de la diferencia? Tienen un factor común. Los 3 son animales, ¿correcto? ¿Cuál es la diferencia? Su tamaño. El más grande es el buey, ¿no? Una oveja, una paloma. Ahora, de entre los 3, ¿cuál es el más fácil de identificar? Obviamente el buey, tremendo buey. Así en nuestra vida hay pecados tamaño de un buey. Fácil lo identificamos. Puede ser tu mal carácter, un pecado que tú sabes que tiene que salir de tu vida. Es un buey en tu vida. Pregunto, ¿el buey tiene que salir? De repente no es tan grande. Es como una oveja, parece inofensivo. Es símbolo de, hasta le hemos puesto un ropaje religioso. Pero debe estar ahí. Eso que parece bueno, pero no lo es porque está en el lugar correcto, ¿debe de salir? Sí. ¿Qué te parece la paloma? Qué dulce, símbolo de la paz, ¿no? Pero debe estar ahí. También hay que sacarlo. Por eso te digo, identifica. Tienes que aprender a identificar las cosas que están incorrectas en tu vida. Identifica lo que está desagradando a Dios en tu vida, porque estas cosas desagradaron al Señor. ¿Y qué de la mesa de los cambistas? Pregunto, una moneda, ¿es más difícil de encontrar en una multitud o no? Aún más difícil. A veces hay que buscar esa moneda que tampoco desagrada a Dios porque no es el lugar, quizás la que debe estar. A lo mejor, hermano, hay cosas en nuestra vida que tienen que ser quitadas. En Juan capítulo 2, verso 13 dice, estaba cerca la Pascua de los judíos, dice que encontró estas 3 cosas. Mira lo que dice el Salmo 139. El salmista dijo, examíname, oh Dios, y conoce ¿qué? Mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de ¿qué? De perversidad, y guíame en el camino eterno. A veces, hermano, uno se examina y dice, yo estoy bien. Pero la Biblia dice, no seas sabio en tu propia opinión. A veces yo puedo decir, yo estoy bien. El otro día fui a una reunión con mi esposa y yo pensaba que estaba bien. Y de pronto, yo estaba ahí en la reunión con unos hermanos de lo más bien y de pronto me dice mi esposa, Néstor, me dice, ¿qué pasa? Estás despeinado, me dice. Yo despeinado, si yo siempre me preocupo de estar bien peinado. No, estás despeinado. Con permiso. Y entré y como me había duchado, recién mi pelo pues estaba muy suelto y tenía el pelo así acá adelante. Y yo estaba de lo más tranquilo pensando que estaba bien peinado. A veces hay alguien a veces no nos damos cuenta, pero a veces sí hay alguien que sí se da cuenta. ¿Cómo reaccionas cuando alguien te dice, oye, no estás bien? Eso no es nada. El otro día vine aquí, entonces me ponen este micrófono, ¿no? Entonces yo le digo a Marco, pastor, póngase el micrófono, faltaban pocos minutos, uy, el micrófono. Entonces como no lo podía hacer aquí porque hay que acomodarlo bien y todo, entonces me voy rápidamente y me acomodo, salgo presuroso y yo estoy listo para presentarme. Y Marquito me dice, pastor, súbase la bragueta, pastor. No me había subido el cierre.
y yo pensaba que estaba bien. Así a veces te puede pasar. Y luego pasas vergüenza. ¿Por qué? Porque qué bueno cuando alguien te dice, oye, no estás bien. ¿Cómo reaccionas cuando alguien te dice, eso no está bien? A veces tendemos a justificarnos, ¿no? Y hasta nos enojamos con la persona que nos señala el problema. Pero el salmista escribió también, no seas sabio en tu propia opinión. Él dijo, voy a orar. ¿Y cuál es su oración? Examíname tú. ¿Cuántos saben que Dios sí sabe examinarnos bien? De pronto, Dios empieza cuando tú vienes a la casa de Dios, tú estás siendo examinado por la palabra de Dios. ¿A cuánto Dios le está hablando esta noche? ¿Cuántos pueden seguir diciendo, Señor, examíname esta noche? Salmo 19:12 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Hermano, a veces hay errores que no son ocultos, no lo vemos. Como yo no veía que estaba despeinado, pero cuando me paré frente al espejo, dije, oh my God. Así he estado media hora en la reunión, ¡qué vergüenza! Y hermano, el mejor espejo es la palabra de Dios. Es un espejo que te va a decir realmente cómo estamos, tú y yo. En el Salmo sigue diciendo, preserva también a tu siervo de las soberbias. ¿Las soberbias qué crees que es? ¿Un buey, una oveja o una paloma? Es un buey bien grande y bien grueso. Es un buey. Que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Segundo consejo para vivir en santidad, quita todo lo que contamina tu vida espiritual. No solo lo identifiques, muchas veces podemos venir al culto y Dios nos ayuda a identificar nuestro problema. A veces vienes al culto y Dios te habla de algo que tú tienes que cambiar. La pregunta es, ¿has hecho algo para cambiar? ¿Lo has quitado de tu vida? ¿De qué sirve venir al culto, que Dios nos muestre el problema y no estamos haciendo nada? Cuando Jesucristo encontró esos animales, ¿hizo algo o no hizo algo? Veamos lo que hizo, Juan capítulo 2, verso 15. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. Y las ovejas, ¿y qué más? Y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, volcó las mesas, como diciendo, saquen esto de aquí. Así de firmes tenemos que ser contra el pecado. Sea grande o pequeño. Sea que parezca bueno como no, tú tienes que ser drástico con eso. Y dijo a los que vendían palomas, ¿qué les dijo? Quitad de aquí esto. Todos digan, quitad de aquí esto. Así tienes que decir al pecado, hay que quitarlo de aquí. Y el Señor que te está diciendo eso, quita eso de tu vida. Y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Si algún celo significa cuidado, extremo cuidado, tenemos que tener es con la santidad. Sobre todo en nuestra vida y de la iglesia también. Y Jesús quería que la casa de su padre fuera un lugar de santidad. En Efesios capítulo 5, verso 8 dice, porque en otro tiempo erais, ¿qué? Tinieblas. Mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es ¿en qué? En toda. ¿Qué es el fruto del Espíritu? Todos digan bondad, justicia y verdad. Esto es el fruto del Espíritu, bondad, cosas buenas, bondadosas, justas, que agradan a Dios y que sean de verdad, que sean verdad. Comprobando lo que es agradable al Señor, dice. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que, hermano, nosotros somos la luz, pero alrededor hay tinieblas. Vivimos en un mundo que está en tinieblas. Dile a tu vecino, ten cuidado, el mundo está en tinieblas. Ten cuidado. Pero tú debes ser luz. Hermano, las tinieblas nos están rodeando. ¿Y qué dice el consejo? No participes de eso. El diablo siempre está invitándonos a participar de cosas que no le agradan a Dios. Es más, no solo dice no participes, sino ten una actitud combatiente contra las tinieblas. Repréndelas.
Mira lo que dice el verso 21 de 1 Corintios 10. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Sabes qué? Hoy hay muchos que se contaminan en la internet. Hoy hay muchos que están en mesa de demonios. La pornografía es mesa de demonios. Cosas impuras. Joven, varón, dama que estás aquí. Si estás metido en pornografía, recuerda, tú estás comiendo de la mesa de los demonios. Y eso te aleja de la vida de santidad. Te aleja de la voluntad de Dios. Va a destruir tu vida espiritual. Pero Dios te ha traído porque te ama y quiere corregir tus caminos y los míos también. Mira lo que dice el 22. El verso 22. O provocaremos a celos. ¿Te acuerdas lo que dijo? El celo de tu casa me consume. La Biblia dice que Él nos ama celosamente. Escúchame. Dios es celoso contigo. Cuando tú te empiezas a apartar, Él se pone celoso. Que tu corazón se lo estás dando al maligno. Se lo apartas de Él. Pregunto, cuando Cristo vio que de pronto en su propia casa se había contaminado, ¿se quedó indiferente o hizo algo? Pregunto, ¿hizo un azote o no hizo un azote? ¿A cuánto le gusta el azote? Pero Él está dispuesto a usarlo, solo para recuperarnos. Como el padre o la madre que usa el azote para que ese hijo no se le vaya de las manos. ¿Provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ahora, el apóstol no solo va a hablar de lo que le desagrada a Dios, sino aún de las cosas que son lícitas. ¿Qué es algo lícito? Algo que Dios no te prohíbe. Por ejemplo, la Biblia nos prohíbe las reuniones sociales. ¿Sí o no? Hoy día hemos aprendido que no. Pero hay reuniones sociales que no convienen. Si no te conviene, mejor no vayas. Por eso uno siempre pregunta, Señor, ¿debo ir? ¿Cuál sería mi propósito? Si no puedo cumplir mi propósito, entonces no voy. ¿Está prohibido ir al cine? Pero no toda película conviene. Dice, todo me es lícito, pero no todo ¿qué? Edifica. Busque, si va a haber algo en el cine, que sea algo que sea positivo. Aunque cada vez es más difícil encontrar algo positivo. ¿Verdad? Cada vez es más. Yo realmente, le digo literalmente, varias veces he ido queriendo, ¿verdad? Distraerme, voy al cine y literalmente digo, ¿sabes qué? No hay nada que ver, mejor vamos a comernos algo y nos vamos a casa. Entonces, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Siguiente. Todas las cosas nuevamente dicen en 1 Corintios 6, todas las cosas me son lícitas, repite, mas no todas convienen, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré que todos digan dominar. Ahora, entonces, cuando algo que es lícito se puede convertir en algo malo. ¿Cuándo? Cuando no conviene, cuando no edifica o cuando te domina. A ver, los muchachos que están aquí que les gustan los juegos, los videojuegos, ¿sí? ¿Es malo un videojuego? ¿Es malo el deporte? Pero si te domina, de pronto si ya no puedes, ya te domina al tal punto que ya no puedes cumplir con tus responsabilidades, con tus estudios, con las cosas que tienes que hacer, entonces, en cuanto tú detectas, esto me está dominando, ¿qué tienes que hacer? Quítalo. Un silencio hoy día en la iglesia. Hermanos, muchas veces cosas buenas se convierten en malas porque se apoderan de nuestra voluntad. De pronto esa buena relación de amistad, de pronto se va pasando de claro a castaño y de castaño a oscuro. Y te está dominando la mente, las emociones. ¿Qué tienes que hacer? Quítalo. Cuida tu vida espiritual. ¿Cuántos quieren vivir en santidad? Hermano, la Biblia te da las instrucciones. Gloria a Dios por las instrucciones. ¿Cuántos quieren seguir las instrucciones todavía? Siga las instrucciones.
Y viva sabiamente y no sea sabio en su propia opinión. Tercer consejo para vivir en santidad: consagra tu vida al plan de Dios. Muchas veces la ociosidad nos mete en problemas. Consagre su vida a cosas positivas, sobre todo el plan de Dios para su vida. Identifique el plan de Dios para su vida y conságrese a eso. Conságrese a sus responsabilidades. Y usted va a ver cómo va a vivir la santidad de manera natural. Natural. En Juan capítulo 2 sigue la historia. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? ¿No? Que ha echado a todos del templo. Respondió Jesús y le dijo: destruid este templo y en 3 días, ¿qué? Lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. O sea, le están diciendo: tú estás loco, ¿qué estás hablando? Yo me imagino a los discípulos cuando escucharon eso: ¿qué está diciendo el Señor? Mas él hablaba, ¿qué? Del templo de su cuerpo. No estaba refiriéndose al edificio de piedra que estaba ahí delante, que demoró 46 años en ser construido, sino él se refería a su cuerpo, porque su cuerpo era templo del Espíritu Santo. ¿Y cuántos saben que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y Jesús, cuando estuvo ahí, dijo: ¿quieres una señal de que tengo la autoridad sobre el templo? Destruyan este templo. Y lo destruyeron, lo crucificaron, pero al tercer día él resucitó. Y se cumplió la palabra. Sin embargo, verso 22, mira lo que dice la Escritura. Siguiente. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, ¿qué dice? Sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Pregunto, ¿entendieron ese día que lo dijo? No entendieron nada. ¿Qué habrá? El Señor de repente está hablando exageradamente. No, hermano, todo lo que Él dijo fue la absoluta y pura verdad. Pero a ellos les tomó más de 3 años darse cuenta y entender esa palabra. A veces, hermano, nos pasa así. Tú recibes una palabra, ¿qué habrá querido decir el pastor? Hoy día no lo entendí, habló en chino. Y cuando te pasa algo, el Espíritu Santo te hace recordar: ya entendí lo que quiso decir. Porque, hermano, a veces no podemos comprender todo. Y cuando no podemos comprender todo, ¿qué tenemos que hacer? Camina por fe. Camina aunque no entiendas, porque Dios sí entiende todas las cosas. Y Él tiene un plan para tu vida. ¿Cuál era el plan para Jesucristo? Ser el Salvador del mundo. Ser nuestro Redentor. Amén. Él tenía un plan. Y Él se alineó al plan. Cuando tú te alineas al plan de Dios, no hay lugar para el pecado. Porque estás consagrado a Dios y a su plan. ¿Cuántos quieren consagrarse a su plan? Hermano, y esto lo aprendieron desde el principio. Jesús en estas 2 escenas, Él al frente, les enseña cómo conducirse en el templo y por las casas. ¿Cuántos quieren vivir la voluntad de Dios, la santidad de Dios en el templo y por las casas? Como dice el libro de los Hechos. Oh, hermano, que no vivamos solamente una vida espiritual aquí en el templo, sino también por las casas. Amén. Que donde vayamos podamos decir: Señor, yo quiero hacer tu plan para mi vida. Yo quiero que tu nombre sea glorificado en mi vida. Ese es el deseo del Señor. Cierra tus ojos, vamos ahora.